El olfato conecta directamente con el sistema límbico. Son unas estructuras cerebrales que conectan con las emociones, el miedo, el comportamiento. Cuando empezamos a utilizar los aceites, vamos viendo que rescatamos también recuerdos que teníamos en la memoria totalmente olvidados. Fue por una depresión posparto que ni siquiera yo había sabido ponerle nombre. La lavanda es la navaja suiza. Se dice así porque, bueno, todos los aceites son muy versátiles. Ayudaba a reducir a la mitad el lloro en frenotomías, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que operar del frenillo. La menta despeja la mente, nos va a ayudar a calmar la mente, a callar la mente, ¿no? Cuando tenemos esos pensamientos, relajan el sistema nervioso. Te dan como esa chispita, ¿no? Como esa energía positiva. Pero hay que tener un conocimiento, ¿no? Hace falta saber cómo utilizarlos con seguridad. Y cojo el móvil y de repente veo como 10 llamadas perdidas de mi madre. Y digo, uy, algo le habrá pasado, ¿no? Le llamo rápidamente, ¿qué te ha pasado? Y me dice, ¡ay, sí te cuento! Cuando lo leí por primera vez dije, ¿qué es esto? Pero a día de hoy se ha convertido en uno de mis favoritos. Si te pudieras quedar solo con un aceite esencial, ¿cuál sería? Wow. Esta pregunta es difícil, ¿eh? Creo que me quedaría con... ¿Sabías que oler un aroma intenso de aceites esenciales puede aliviar un dolor de cabeza, purificar el aire e incluso aliviarte con la depresión posparto? Hoy nos acompaña Lau, experta en aromaterapia. Bienvenida, ¿qué tal estás? Gracias Kate. La verdad que muy bien. Es todo un honor y me hace mucha ilusión compartir este ratito contigo. Y espero que podamos inspirar y animar a muchas personas, por lo menos a descubrir este fascinante mundo de la aromaterapia. Comencemos contando cómo te iniciaste en la aromaterapia, porque me parece que tienes una historia preciosa. Sí. Bueno, la realidad es que fue por una depresión posparto que ni siquiera yo había sabido ponerle nombre. La realidad es que, bueno, yo me quedé embarazada en 2020, además en plena pandemia, con lo que ello supone, ¿no? Pues el tener que estar en casa, esos miedos que muchas personas experimentamos, esa ansiedad. Y di a luz a mi bebé en 2021, en junio de 2021. Tiene ahora mismo ya 3 añitos y medio. Y recuerdo que, bueno, mi bebé tenía 2 días, ¿no? Pues te dan el alta si todo ha ido en orden, te vas a tu casa con tu bebé. Y recuerdo entrar en casa y una sensación como de abismo, ¿no? Me invadió como una sensación de miedo. Empecé a experimentar, no en ese momento solo, ¿no? A lo largo de las semanas, de los meses, de los primeros meses, miedos, inseguridades, y sentí como yo había hecho una preparación, por ejemplo, porque la preparación al parto, ¿no? A día de hoy, bueno, incluso, por ejemplo, en el País Vasco te la da la Seguridad Social, ¿no? Hay cursos de preparación al parto, te enseñan a cómo hacer los pujos, e incluso se habla del posparto inmediato, quizá, ¿no? De esa parte de recuperar el cuerpo físicamente, de cómo volver a la normalidad, cómo volver al trabajo, pero ¿qué hay de la parte emocional, ¿no? ¿Qué hay de todas esas emociones, de la revolución que experimentamos las mujeres, física y emocionalmente, ¿no? ¿Qué hay de eso? Que apenas se habla de ello. Entonces, bueno, pues fue ahí cuando yo, a través de una psicóloga que conocí por Instagram, Isabela Magdala, conocí los aceites esenciales y conocí también el grupo de aromaterapia que ella había creado, por lo menos para dar un poco de luz, ¿no? Para aprender a utilizarlos. Y entonces en ese grupo me di cuenta de que había muchísimas personas, muchísimas mujeres que habían experimentado los mismos síntomas que yo, y de pronto dije, vale, no estoy sola. Hay más personas que han pasado por lo mismo, que están sufriendo por lo mismo. Concretamente en una depresión posparto, que ya te digo que yo ni siquiera era consciente de que la estaba pasando, pero otras personas, ¿no? En momentos de duelo, en momentos de, bueno, duelo puede ser la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, incluso por la pérdida de un bebé, abortos. Sí es cierto que a día de hoy se va hablando un poco más de ello,
pero todavía hay muchos temas tabús que tenemos que destapar, ¿no? Y tenemos que abrirnos. Entonces, en una depresión posparto lo que se siente es miedo, inseguridad, ansiedad. Sí, incluso ganas o falta de ganas, ¿no? Para hacer planes. Recuerdo que mi marido me decía, vamos a quedar con amigos, que seguro que te viene bien, seguro que hacer planes te sienta bien, ¿no? Es como que te alegra. Y decía ella, pero es que ahora mismo yo lo que quiero es estar en casa con mi bebé. No tenía ganas, me costó tiempo socializar. E incluso sientes que no estás al 100% para darle los cuidados que igual se merece tu pequeño nene. Sí, efectivamente. Y sientes que si haces algo más, o por lo menos yo lo sentía así, que si hacía algo diferente a dedicarle, ¿no? El 100% de mi tiempo, sentía también culpa, como una sensación como de abandono incluso, ¿no? En algunos momentos. Y antes de conocer la aromaterapia, ¿tenías alguna noción básica sobre ella o era totalmente desconocida para ti? Conocía los aceites esenciales así de forma como muy puntual, ¿no? Incluso los había utilizado, pues el típico eucalipto, ¿no? Para abrir un poco las vías respiratorias, algo así, pero no tenía conocimiento sobre ello, no, la verdad que no. Entonces, en esta etapa de tu vida, ¿cuál dirías que fue el aceite esencial que te ayudó? Me ayudó mucho lavanda, por ejemplo, el aceite esencial de lavanda. Bueno, además es un aceite que se puede incluso utilizar en los bebés. Y la lavanda me acompañó muchísimo en todas esas emociones intensas, para relajar el sistema nervioso, para acompañarme un poco, ¿no? Acompañar mi proceso, acompañar los cambios. La lavanda, por ejemplo, podría ser como mi aceite estrella en aquella etapa. La lavanda es justo el aceite esencial con el que iniciamos el podcast. ¿Sí? Te lo paso por ahí. Gracias. Sí. Para alguien que nunca hayas, olido el aceite esencial de lavanda, ¿cómo le podrías describir el olor? Mira, pues me voy a basar en un poco en la sensación o la expresión que he visto en tu cara cuando lo has olido, ¿no? Que te ha conectado quizá con la naturaleza, con el campo, es un aroma floral y a muchas personas les recuerda a su infancia, a su niñez. Qué bueno. Entonces, con esta psicóloga te iniciaste en la aromaterapia, te dio a leer la lavanda. Cuéntame un poco cómo fue tu salida de la depresión posparto y cómo lo empleabas en tu día a día. Sí, bueno, hay diferentes formas de utilizar los aceites. Bueno, podríamos quizá como simplificarlas en tres, ¿no? La vía olfativa, la vía tópica y la vía oral. Yo en aquel momento me apoyé mucho en la vía olfativa, el inhalar un aceite, ¿no? Ese mismo gesto que has hecho tú, abrir el botecito y respirar profundo y sentir, ¿no? Esa calma, esa tranquilidad, porque cada aceite tiene unas propiedades. En el caso de la lavanda pueden ser las propiedades calmantes, las propiedades relajantes, que nos ayudan precisamente a volver al equilibrio, ¿no? En esas emociones así tan intensas o en momentos en los que te puedes sentir desbordada. El inhalar aceites como la lavanda parece como que te traen a la calma otra vez. Y bueno, pues fue así un poquito con la vía olfativa, quizá porque al principio, como tampoco tenía tanto conocimiento, era lo que más fácil se me hacía, ¿no? El decir, bueno, pues inhalo los aceites o incluso ponerlos en el difusor y que vayan, ¿no? Creando como ese ambiente relajante que me va a ayudar. Y así fue quizá los comienzos, ¿no? Así fue como empecé. ¿Y cuánto tiempo te duró la depresión posparto? Pues, ¿cuánto tiempo me duró? Buena pregunta. Tampoco sabría contestarte, porque yo creo que realmente son procesos, ¿no? que vas superando como pasito a pasito, ¿no? Primero empecé a hacer más vida con amigas, con amigos. Fui haciendo más planes, incluso salíamos a cenar, mi pareja y yo, de vez en cuando. Fui encontrándome mejor. También la vuelta al trabajo en parte me ayudó a quizá volver un poco a la normalidad, pero tampoco sabría decirte exactamente cuánto tiempo. Sí que es verdad que ahora, con perspectiva, me he podido dar cuenta de lo que sentí, porque en aquel momento ya te digo que ni siquiera era capaz de ponerle nombre, ¿no? a lo que estaba sintiendo. Claro.
De acuerdo. Antes comentabas algo muy interesante de que la lavanda se puede utilizar en bebés. Hablemos de los riesgos asociados a los aceites esenciales y cuáles son óptimos para los más pequeños. Sí, bueno, es más, te voy a decir que en el Hospital del Mar en Barcelona, el servicio de pediatría ha empezado a incluir el aceite esencial de lavanda en procesos o en procedimientos dolorosos en bebés. Porque la lavanda, bueno, ellos mismos comprobaron que la lavanda ayudaba a reducir a la mitad el lloro en frenotomías, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen que operar del frenillo. En muchos casos en bebés, por ejemplo, cuando vas a ponerle una vacuna o, bueno, pues situaciones así, ¿no? Que pueden producir dolor al bebé, te dicen, bueno, puedes amamantarlo y así ese dolor se puede reducir, ¿no? El amamantamiento como analgésico natural, digamos, ¿no? Y en el Hospital del Mar lo que vieron es que en esos casos en el que el amamantamiento no era posible, se podía utilizar el aceite esencial de lavanda y funcionaba y era muy eficaz. Entonces, riesgos, me preguntabas por riesgos asociados. Claro, ocurre una cosa, que los bebés no tienen sus órganos todavía totalmente desarrollados. Incluso hay algunos aceites esenciales que pueden resultar muy fuertes para ellos. Su piel es muy sensible, claro, los bebés acaban de salir del vientre de la mamá, entonces son muy sensibles y tienen una piel muy suave, muy sensible, que hay que mimar mucho, y es importante siempre diluir los aceites esenciales en un aceite portador. Se le llama un aceite portador, que en realidad es cualquier aceite vegetal. Podría ser aceite de oliva mismamente, que todo el mundo lo tiene en casa, podría ser aceite de coco o aceite de almendra, de sésamo, en fin, hay muchísimos, ¿no? Pero sí, diluirlos bien antes de aplicarlos de forma tópica. ¿Cuál sería la proporción que habría que emplear? Hay unas tablas de dilución que es importante seguir y, bueno, yo siempre recomiendo mucho el acompañamiento, porque es verdad que los aceites esenciales son extractos muy naturales, pero hay que tener un conocimiento, ¿no? Hace falta saber cómo utilizarlos con seguridad. Y así, digamos, así como de forma orientativa, podríamos decir que una gota en 10 mililitros por año del bebé. Es decir, si, por ejemplo, si estamos hablando de un bebé de un año, sería una gota de aceite esencial diluido en 10 mililitros de aceite portador. O sea, podría ser la proporción así para entendernos fácilmente. Y aparte de la lavanda, ¿hay algún otro aceite esencial recomendado para los bebés? Sí, la manzanilla romana, por ejemplo, el aceite esencial de incienso. Bueno, hay muchísimos, la verdad que esto es todo un mundo. La naranja también. Entonces hago la pregunta al revés. ¿Alguno en concreto que no se pueda emplear? Pues sí, por ejemplo, la menta. La menta es un aceite esencial con el que hay que tener especial cuidado. Es más, no se recomienda su uso hasta que ya no son tan bebés, ¿vale? Y quizá a partir de los 3-4 años. Y en los riesgos asociados a las personas adultas, también las tablas, bueno, imagino que van cambiando. ¿Cómo habría que cuidarse? Sí, bueno, ya cuando estamos hablando de una persona adulta, y depende mucho también de la necesidad y del uso que se le vaya a dar al aceite esencial, podrían utilizarse mismamente 15 gotas de aceite esencial por 10 mililitros, por ejemplo, o aplicar los aceites, digamos, directamente en la piel, por ejemplo, en la palma de las manos o en la planta de los pies, porque la piel es más dura y penetra más fácilmente también al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que se pueden utilizar tópicamente de una forma más relajada o más tranquilamente. Porque, por ejemplo, para alguien que no tenga ni idea, ya sé yo, de aceites esenciales, ¿cuál sería el problema si te pasas en la dosis? Bueno, en realidad no es tanto problema que te pases en la dosis en una persona adulta, pero mira, te voy a contar un caso de mi madre mismamente. Verás, esto era al principio, bueno, yo había empezado a utilizar los aceites y mi madre estaba utilizándolos también, ¿no? Para diferentes situaciones. Y resulta que una vez estábamos en una boda y cojo el móvil y de repente veo como 10 llamadas perdidas de mi madre.
Y digo, uy, algo le habrá pasado, ¿no? Le llamo rápidamente, ¿qué te ha pasado? Y me dice, ay, sí te cuento, que me he puesto el aceite esencial de canela en los brazos para darme un masaje y me lo he puesto antes del aceite vegetal. Entonces, claro, ¿qué me ha ocurrido? Que se me han empezado a poner muy rojos y tengo los brazos, pero vamos, que parezco un tomate y no sé lo que hacer, me arde, me quema. Quizás sería más eso, ¿no? La posible irritación cutánea que se pueda experimentar. Y mi madre decía, ¿qué hago? Es que no sé si darme una ducha. Y le dije, espera, la ducha no, ¿vale? El agua, o sea, un aceite esencial, si lo mezclas con agua, se va a potenciar ese efecto que te ha hecho. Entonces, en este caso hay que diluirlo siempre en aceite portador. Le dije, mamá, corre, vete a la cocina, coge aceite de oliva y póntelo en los brazos. Y ya verás cómo te baja y te deja de quemar. Y bueno, así fue. Así que quizá más ese riesgo, ¿no? También es verdad que puede haber otros riesgos. Algunas personas que toman cierta medicación o tienen alguna afección médica podrían, desde luego, tienen que informarse antes de utilizar algunos aceites esenciales. Entonces, bueno, vamos a hablar de las propiedades, de los beneficios asociados a los aceites esenciales. Ahora sí, ya que hemos apartado cuáles son los riesgos y cómo hay que cuidarnos de ellos y prevenirnos, ¿no? Entonces, empezamos por el que quieras. Bien, o si quieres, bueno, vamos viendo los beneficios, ¿no? De los aceites. Venga, vamos a empezar por la mejora del estrés y la ansiedad. Vale, me gusta. Que yo creo que es un temazo realmente, y a día de hoy hay muchísimas personas que se inician en aromaterapia precisamente por eso. Los aceites esenciales nos van a ayudar o van a promover un estado de relajación, relajan el sistema nervioso, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a estar un poquito más en calma, a volver el equilibrio. Ahí te diría aceites, por ejemplo, como la lavanda, la manzanilla romana, el incienso, la mandarina también. Entonces eso es para aliviar la ansiedad y el estrés. En un momento en el que te sientas que estás muy agobiado, lo que haces es abres el tarrito, lo inhalas. Eso es. Y se te pasa. Y dejas, yo suelo decir siempre, ¿no?, la importancia de la respiración, ¿no? Una respiración un poquito más consciente. Muchas veces estamos agitados, estamos nerviosos y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos respirando así como, ¿no? Entonces, ya ese mismo gesto de inhalar un aceite esencial, respirar profundo y sentir un poco esa calma. También podemos aplicarlos en esos casos en los puntos de pulso. Vale. Aplicaros o incluso tener rolons preparados. Rolones, bueno, es un frasco, ¿no?, generalmente de vidrio, que se rellena con aceite esencial y aceite vegetal. Podemos hacer la combinación que queramos y nos lo aplicamos en los puntos de pulso en ese momento, ¿no?, que nos sentimos más nerviosos, más agitados, que podemos sentir esa ansiedad, y eso nos va a aliviar porque los aceites vía tópica pasan al torrente sanguíneo y en cuestión de 2 minutos ya podemos sentir el alivio. Wow. Sí, realmente es increíble y una vez empiezas es que no puedes dejar de utilizarlos. Sigamos con los beneficios. Hemos hablado de la ansiedad y el estrés. ¿Qué más nos pueden aportar estos aceites? Nos podrían ayudar a subir el ánimo también, ¿vale? Esos beneficios, digamos, a nivel energizante o de subir el ánimo, porque algunos de ellos, veamos por ejemplo el limón, ¿no? El limón, los cítricos en general, son aceites esenciales que tienen esas propiedades, yo suelo decir energizantes, pero te dan como esa chispita, ¿no?, como esa energía positiva, te transmiten como ese optimismo. Entonces podrían ser el limón, la bergamota, bueno, la menta también, ¿vale? Puede ser un aceite energizante. ¿Y para el dolor de cabeza? Bueno, esto es algo que además sufre muchísima gente. A mí, por ejemplo, para eso me gusta mucho la menta. Inhalar la menta, incluso hay un estudio que se publicó hace unos años, un estudio científico, en el que, hicieron con un grupo de personas, les prepararon un rolón con aceite esencial de menta y lo aplicaban en la frente y en la sien. A la mitad del grupo, la otra mitad era placebo, ¿vale? Lo que les aplicaban no tenía ese aceite esencial de menta. Entonces, se observó que las personas que estaban utilizando la menta durante ese periodo experimentaron una reducción significativa del dolor de cabeza. Asombroso. E incluso si te puedes hacer una combinación de varios aceites,
¿vale? Digamos, en el analgésico, por ejemplo, podría ser la menta, podría ser también la copaiba. La copaiba es una resina de un árbol de Brasil, bueno, de la selva amazónica, y tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, por ejemplo, para el dolor de cabeza también podría ser muy beneficiosa. Me encanta. Hablemos del romero, porque he visto que hay muchas, bueno, tampoco es que haya muchas personas, pero que lo utilizan tópicamente para la caída del pelo. Sí, para la alopecia, por ejemplo. Bueno, aquí habría que ver, como en todo, qué tipo de alopecia es en este caso, pero sí, por ejemplo, la aplicación tópica del aceite esencial de romero, incluso dando un masaje en el cuero cabelludo, se puede mejorar. Podría ser el romero, podría ser el cedro también, ayuda a fortalecer el cabello. Sí, ¿Y cómo habría que hacer? ¿Te echas las gotas directamente en las manos? ¿Lo diluyes y te lo aplicas en la cabeza? ¿Cómo sería la aplicación? Sí, podrías incluso prepararte un spray, un spray con aceite esencial de romero y aplicarlo en la cabeza y darte un masaje. Si lo puedes hacer mañana y noche, mucho mejor. Si no, pues todas las noches. Y realizar un masaje para, digamos, trabajar un poco, ¿no?, ese cuero cabelludo. Y podrías hacerlo así. Muchas veces yo digo, si tienes los aceites, digamos, o los tienes preparados ya, va a ser más probable que los utilices, ¿no?, que los integres en tu día a día. Claro. ¿Y en el spray? ¿Con agua? ¿Con aceite? Cuéntame un poco. Sí, se puede hacer de diferentes formas. Sí que suelo recomendar hacerlo con agua destilada, con un poquito de sal o incluso un chorrito de vodka o de alcohol para que los aceites esenciales se diluyan. Entonces preparas esa bruma y te lo aplicas. Puedes preparar una bruma para las sábanas, una bruma para el pelo, una bruma como colonia, perfume, hay muchísimas opciones. Me encanta este tema. Vamos a profundizar en ello un poquito más adelante porque quiero preguntarte también por el aceite esencial de orégano, que he visto también que la gente lo utiliza para la cándida. Así es. Mira, te voy a contar un caso, además cercano. Es una amiga que, bueno, está en nuestro grupo de aromaterapia y hace poco preguntó, bueno, ¿qué puedo utilizar? Porque esto no se me pasa y qué puedo utilizar para ello. Y una matrona del grupo le recomendó hacerse unos óvulos con aceite de coco y orégano. Entonces, bueno, ya te contaré la receta otro día, ¿no? Pero bueno, preparas los óvulos y empieza a utilizarlo. Y el otro día me escribió un mensaje y me dice, Laura, estoy flipando, es que me está funcionando, me está ayudando muchísimo. Y dije, mira, pues me alegré mucho porque además es algo, ¿no?, que a veces nos cuesta decir, ¿no? Parece que hay ciertas cosas que son tabús también y que te cuesta compartir con las demás. Y me alegré muchísimo de que hubiera encontrado la solución. Porque podrías explicar un poco para nuestros oyentes qué problemas presenta la cándida y demás. Sí, ella se quejaba mucho de picazón, sobre todo, ¿no? No deja de ser un hongo. Entonces hay algunos aceites esenciales que por sus propiedades antifúngicas, antibacterianas, nos van a ayudar en todos esos procesos. Mi amiga en este caso experimentaba sobre todo picazón, ¿no? Y era muy molesto. Claro, ya estaba desesperada. Hay veces, ¿no?, que dices, es que necesito algo. Y así, bueno, pues tuvo esta receta que le compartió la matrona, que además ella ya conocía y había probado, y le fue genial. ¿Hay alguna propiedad que me esté dejando en el tintero? Bueno, muchísimas. Cuéntame. Venga, por ejemplo, tema respiratorio, que es un tema también, ¿no?, muy recurrente, y precisamente en cuanto empieza el otoño, invierno, empiezan los resfriados. Podríamos recurrir a aceites como ciprés, pino, mejorana, bueno, hay muchísimos, pero que nos van a ayudar a fortalecer el sistema respiratorio e incluso a poder descansar por la noche, porque hay veces, ¿no?, cuando tienes la nariz taponada que no puedes ni dormir. Así Total. que en este caso podemos utilizar estos aceites para ello. Mi padre, por ejemplo, cuando éramos pequeños, él tenía una cremita con eucalipto. Nos la ponía ahí debajo de la nariz si no podíamos respirar bien. Y la verdad que a mí me ayudaba hasta incluso para dormir. Sí. Para la gente que tiene insomnio, ¿qué aceite le recomiendas? Venga, me voy a salir un poco de la lavanda y te voy a proponer incienso.
Porque la lavanda también serviría. Sí. La lavanda es como... En aromaterapia se le llama que la lavanda es la navaja suiza. Se dice así porque, bueno, todos los aceites son muy, muy versátiles. Tienen muchísimas propiedades y muchas más de las que conocemos. Pero la lavanda es un gran aliado, ¿no? Es como el típico aceite que tienes que tener en el bolso prácticamente para cualquier situación. Entonces el incienso, ¿no? Por salirnos de la lavanda. Por ejemplo, el incienso es un aceite que, aparte de sus propiedades energéticas, nos va a ayudar a calmar la mente, a callar la mente, ¿no? Cuando tenemos esos pensamientos, te vas a la cama y parece que te viene como todo de golpe, ¿no? Todas esas emociones quizá que has tenido también reprimidas a lo largo del día o esos pensamientos en bucle que a veces parece que vas a la cama y eso, que te viene todo ahí. El incienso a mí es un aceite que me gusta mucho para eso. Además está muy asociado también, ¿no?, con la meditación, o es el que más se utiliza, por ejemplo, en las iglesias. Sí, el aceite esencial de incienso, bueno, de hecho es uno de los más antiguos. Viene de un árbol, Boswellia carteri, que tiene origen o es procedente de Oriente Medio, y se dice que se utilizaba el aceite, el incienso, para embalsamar a los cuerpos, para evitar así, ¿no?, que olieran tan fuerte. Y estas personas que no les gusta el aroma de los aceites esenciales porque los ven muy intensos o muy extraños o muy tal, al final el olfato se acaba haciendo. Sí, se acaba haciendo. Sí que es cierto que de eso no hemos hablado y me parece que es importante comentarlo, que cuando los usamos vía olfativa, el olfato conecta directamente con el sistema límbico, ¿vale? Entonces en el sistema límbico, son unas estructuras cerebrales que conectan con las emociones, el miedo, el comportamiento. Entonces, cuando empezamos a utilizar los aceites, vamos viendo que rescatamos también recuerdos que teníamos en la memoria totalmente olvidados. Y aunque al principio puede costarnos, ¿no?, algunos de ellos porque se nos hacen fuertes o porque quizá nos recuerden a situaciones que no queremos recordar también, se va manejando y el olfato se va haciendo, sí. Porque luego, por ejemplo, está este aceite esencial de mandarina. Y yo me acuerdo cuando iba al colegio que te ponía tu madre una mandarina para la merienda y luego estabas en clase con el olor de la mandarina y la gente decía, ¡oh, cómo huele mandarina! Tal, no sé qué. Sí. Cuando tú inhalas el aceite esencial de mandarina, ¿ahí te da gusto o te recuerda cuando estabas en clase y no querías oler? Pueden ser las dos cosas, porque es verdad que yo siempre digo que los aceites esenciales nos ayudan a viajar por la memoria, ¿no? Y te van a recordar esos momentos en los que tenías las manos pringadas, ¿no? Además de la sensación. Pero sí, claro que te da gusto. Es un aroma muy, muy relajante y que se utiliza en muchas sinergias de aceites esenciales, precisamente por sus propiedades calmantes. Ya que has mencionado lo de las sinergias, vamos con ello. Sí, bueno, los aceites pueden ser aceites simples, es decir, un solo ingrediente. Hemos hablado, ¿no?, de la mayoría de ellos. La lavanda, la menta, la mandarina, el limón, son aceites simples, es un solo ingrediente. Y después tenemos las sinergias, que son aceites esenciales combinados entre sí para potenciar un efecto. Podría ser, por ejemplo, un aceite creado para ayudarnos a soltar, ¿no?, a desestresarnos, a relajarnos, que combine algunos de esos aceites. ¿Cuáles son las principales sinergias que se suelen hacer? Hay muchísimas, es más, hay algunas que ya vienen preparadas y hay otras que puedes crearte tú misma porque son los aceites que sientes que te van mejor. A mí, por ejemplo, hay una sinergia relajante que me va muy bien, que es lavanda, manzanilla y cedro, madera de cedro, por ejemplo. ¿Y eso cómo acaba oliendo? Porque yo creo que la gente dirá, joder, si son tan fuertes y mezclas uno con otro tal, será un caos. No te creas. A mí, bueno, la verdad es que ya ves que ahora como es un aceite que utilizo, una sinergia que utilizo muchísimo, me resulta muy agradable. Pero no, se crean mezclas muy gustosas. Se crean mezclas muy, muy gustosas y ya te digo que las hay para diferentes situaciones. También, por ejemplo, para purificar el aire, ¿no? Hay sinergias creadas para limpiar el ambiente.
¿Cuál sería una sinergia para este fin? A mí me gusta una que se llama purificación, que precisamente ya el nombre parece que nos invita, ¿no?, a purificar. Tiene romero, tiene árbol del té, tiene lavandín, tiene eucalipto. Creo que me dejo algún ingrediente, pero son aceites con propiedades purificantes, ¿no? Y limpian el aire y además neutralizan los olores, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos con gente o en espacios con mucha gente, protegen a nivel energético y a su vez absorben, ¿no?, los malos olores que puede haber. Yo creo que ahora que has mencionado el árbol del té, mi primera experiencia con un aceite esencial fue este en concreto. ¡Anda! Sí. ¿Y cómo te fue? Pues muy muy bien, y te voy a contar por qué. Sí. Aunque igual luego me arrepiento y lo corto. Bueno, tú no lo voy a cortar. cuenta. Pero porque tenía 8 años y había una plaga de piojos en mi colegio. Y me recomendaron aceite del té y yo con este pelo que tengo, Claro. es como, ¿qué puedo hacer? Sí. Bueno, mira, hace unos días nos llegó un mensaje del cole de mi niño diciendo que había piojos. Y entonces ya le digo a mi marido, venga, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a preparar un spray. Y entonces preparamos una bruma, un spray, se lo echamos todas las mañanas antes de ir al cole y uno de los ingredientes es árbol del té, efectivamente. ¿Y por qué es capaz el aceite esencial del árbol del té acabar o erradicar los piojos? Sí, bueno, por un lado lo que hace es previene por sus propiedades. Tiene propiedades antibacterianas, antivíricas, antimicrobianas. Entonces lo que hace, digamos, es como mantener a los bichitos lejos. En el caso de que ya haya presencia de piojos, lo que se puede hacer es un preparado más concentrado y lavar bien. Bueno, esto hay que repetirlo a lo largo de los días. No vale ni en este caso ni en ninguno, ¿no? No, esto no es milagroso. Los aceites esenciales nos ayudan muchísimo, facilitan muchos procesos, pero hay que saber que no es milagroso, que no es una sola aplicación y ya. Claro. Pues hablemos de los usos, porque los aceites esenciales tienen presencia en colonias, purificadores, cremas, jabones. Cuéntame un poco cuáles son los principales usos que se les da para nuestras rutinas del día a día. Sí, bueno, yo una de las primeras recetas que me hice fue un desodorante, porque te voy a contar que además yo creo que nos pasa muchas veces, ¿no? Cuando empiezas a utilizar productos más naturales, sientes que tienes que ir cambiando también, ¿no?, ciertas rutinas y que quieres ir incluyendo más aceites esenciales o más productos naturales en tu día a día. Entonces yo utilizaba un desodorante, pues uno corriente que compraba en el supermercado, que me parecía que era como el más natural, ¿no?, o el más saludable, y dije, bueno, ¿y por qué no me voy a hacer yo uno yo misma? Entonces cogí una receta de una compañera del grupo y me preparé un desodorante en crema que a día de hoy lo utilizo. Y te voy a decir que encima hace no mucho hicimos un taller, algunas de las amigas, para prepararnos un desodorante con nuestros aceites. Cada una escogió los suyos y un desodorante personalizado además. ¿Se puede revelar la receta del desodorante? Bueno, yo en mi caso utilicé romero, limón y menta. De acuerdo. ¿Y la crema, la base, cómo la creaste? Sí, es muy sencillo además. Yo siempre intento por lo menos hacer recetas sencillas, porque bueno, además siendo mamá, la verdad es que hay veces que la vida no te da, ¿no? Y tienes que intentar solucionarte y simplificar la vida. Entonces, esta receta es muy sencilla, tiene gel de aloe vera, lo más natural posible, polvo de arrurruz. El polvo de arrurruz es... así porque me imagino que quizá no lo conoce mucha gente, es como una especie de maicena, ¿vale? Y después añades los aceites esenciales y remueves todo bien. Y lo tienes. ¡Qué bueno! Así de sencillo. ¿Y la aloe vera fresca, de una hoja? Yo suelo comprar gel de aloe vera, Vale. lo más natural, 100% natural o 99,9% natural. También hay gente que lo utiliza para pasta de dientes. Sí, el famoso oil pulling también, ¿no?
que es una técnica ayurveda que lo que busca es eliminar y matar las bacterias que podamos tener en la boca, ¿no? Que además, después de toda la noche, ¿no? Pues te levantas por la mañana y poder hacer un enjuague con aceite de coco, por ejemplo. Y el aceite de coco, por cierto, es un potente antifúngico también y antibacteriano. Entonces, bueno, poder hacerte una mezclita con aceite de coco, árbol del té, menta, te enjuagas la boca durante unos segundos. Importante, echar lo que tienes en la boca, no echarlo al lavabo ni al retrete, sino echarlo a la basura para que no se solidifique después. Muy buen consejo, la verdad. Sí. Sí, o sea, yo lo hago y a la papelera, y menos Eso mal es. que dijeron este apunte, porque si no, claro, cualquiera va directo al lavabo. Claro, porque normalmente lo tienes preparado en el baño, ¿no? Y yo misma lo hacía hasta que una experta me lo comentó, me dijo, ten cuidado, esto tienes que echarlo a la basura, a la papelera. Ay, vale. Vamos aprendiendo, esto Sí, es todo un aprendizaje. sí, totalmente. Sí. Entonces, el oil pulling, coges una cucharita, la metes en el tarro del aceite de coco y encima le echas menta y... Sí, árbol del té, por y árbol del ejemplo. té. A mí esa es una combinación que me gusta mucho. Y te enjuagas la boca o incluso lo puedes utilizar como pasta de dientes. Y comentabas que el enjuague del oil pulling, unos segundos, porque yo he visto que recomiendan incluso 20 minutos ahí dándole... Bueno, ya depende, eso es, Sí, ya sí. depende un poco de lo que aguantes, del tiempo que tengas. Y yo normalmente lo suelo hacer durante unos... No sabría decirte cuánto. A veces me pongo el enjuague en la boca, ¿no? Y voy haciendo otras tareas, preparo las planchas del pelo, preparo cositas en el baño y luego ya lo echo. Y si está por ahí tu marido, tu peque, y te hablan y tú... Bueno, ya saben, están acostumbrados, Sí. ¿ya? Sí, se van acostumbrando. Claro. Sí. Entonces también para pasta de dientes. Eso es, sí, digamos que puedes hacerte como un preparado que es súper sencillo y el aceite de coco es una maravilla. O sea, lo mismo que haces para el oil pulling, que es el enjuague con el aceite de coco, pues en vez Cuéntame cómo es. Sí, eso es, simplemente metes el cepillo. Yo lo que suelo hacer es tener algo preparado ya. Vale. Como te decía antes, ¿no? Me parece que te simplificas mucho la vida, ¿no? En vez de tener que estar todas las mañanas cogiendo una cucharita de aceite de coco, añadiéndole los aceites, me voy preparando, por ejemplo, semanalmente un botecito pequeño, lo tengo ahí en el baño y así se me hace mucho más cómodo. Y metes el cepillito para que se impregne bien, ¿no? de la mezcla y te lavas los dientes. Y luego colonias, ¿no? También se pueden hacer con los aceites. Sí, colonias, bueno, a mí me maravillan porque además es que te creas tus propias mezclas. O sea, realmente, y te acompañan mucho, ¿no? En función de cómo te sientes, yo tengo unas cuantas preparadas, en función de cómo te sientes, coges una u otra, ¿no? Un día dices, pues mira, hoy tengo un reto, tengo una situación difícil, necesito valor, necesito fuerza, me voy a aplicar esta colonia, esta mezcla que yo misma me he preparado. Hoy al podcast te has echado alguna que te hayas preparado tú. Sí, esto que te estaba contando. Sí, Me has qué pillado. bueno. Sí, esta me suele acompañar mucho, pero más hoy, ¿no? Que es todo un reto. Yo nunca había grabado un podcast y sí, venía nerviosa también. Sí. Entonces, el tarro tiene que ser de cristal, ¿no? Eso punto número 1. Yo Ok. recomiendo que sea de cristal, sí. Recomiendo que sea de cristal mejor que de plástico, sí. ¿Y qué proporciones echas? O sea, ¿echas agua, echas alcohol, echas...? Dependería un poco de la intensidad que le queramos dar. Y yo me suelo preparar frascos pequeñitos para que así voy renovando, ¿no? En cuanto se me acaban, pues los vuelvo a preparar. O quizá, mira, hace no mucho me preparé un perfume que lo hice con mucha ilusión y al principio me olía como muy agradable, pero después de unos días dije, ay, pues no sé si me acaba de convencer. Entonces, yo recomiendo preparar siempre o empezar a preparar en frascos más pequeños. Podrías utilizar frascos de 30 mililitros y empezar, por ejemplo, por 10 gotas de aceite esencial y el resto agua destilada y un chorrito de alcohol o un puñadito de sal. Sal. Sí, la sal nos ayuda a mezclar el aceite esencial con el agua y siempre agitar bien, claro, porque son colonias o son perfumes que nos hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Son perfumes caseros, entonces agitar siempre muy bien antes de utilizarlos. ¿Con la sal te puedes saltar el paso del alcohol, por ejemplo? Sí, eso es, podrías o sal o alcohol o un chorrito de vodka.
un poco al gusto del consumidor. Y alguien que quiera dejar la colonia convencional de lado, pero que le encante este olor así como dulce de algodón de azúcar, que hay colonias que sí. Es colonia algodón de azúcar. Sí. Muy yo. Bueno, a ver, si eres más bien, digamos, golosa, ¿no? En ese sentido, que te van más los aromas dulces, yo te podría recomendar naranja, vainilla. Podrías hacerte así una mezcla, digamos, tirando a dulce, pero poder sustituir los perfumes o las colonias más convencionales que realmente tienen muchos ingredientes tóxicos, ¿no? Y no somos conscientes a veces de todo lo que estamos poniendo en la piel. Me gustó mucho una entrevista que hiciste a Mar, creo que fue una de las primeras que hiciste, y ella hablaba de la cantidad de ingredientes tóxicos que nos vamos poniendo, sobre todo las mujeres, los hombres también, pero las mujeres muchísimos, ¿no? Desde que te despiertas por la mañana, vas al baño y bueno, pues mismamente te vas a la ducha. El gel, el champú, el acondicionador, el serum para el pelo, la crema, el serum, la cremita antiarrugas, el rímel, el colorete, ¿no? Vas sumando y a lo largo del día te das cuenta y dices, todo lo que me estoy poniendo está pasando a mi torrente sanguíneo y por tanto está llegando a todas las células de mi cuerpo. Totalmente. Y la carga que hablaba ella de los disruptores endocrinos es brutal. Efectivamente, entonces, bueno, pues esto es todo un proceso y tampoco podemos pretender ni en esto ni en ninguna otra cuestión, ¿no? Pasar de 0 a 100, pero sí podemos ir poquito a poquito, ir introduciendo pequeñas rutinas, empezar en vez de hacer por ejemplo, el oil pulling, en vez de hacerlo con un enjuague normal, pues hacerlo con estos que comentábamos. Prepararnos, por ejemplo, un serum facial con aceites esenciales, ir quitando o ir sustituyendo el desodorante, una bruma, un ambientador y poquito a poquito el mismo cuerpo te lo va pidiendo. Totalmente. Hay aceites esenciales también que te ponen aceite esencial que huele a, yo qué sé, que son como artificiales, ¿no? Que ¿cómo te fías tú realmente si un aceite esencial es bueno y es puro o realmente te la están metiendo ahí un poco doblada? Sí, bueno, y de hecho eso suele ocurrir mucho, ¿no? Que nos dan gato por liebre en muchísimas situaciones. Para saber identificar un buen aceite, en primer lugar, tendría que indicar el nombre científico. Por ejemplo, la lavanda es un aceite de los más utilizados, muy común en el mercado. Tendría que indicar Lavandula angustifolia, es el nombre científico de la planta. El olor también nos puede dar pistas, ¿vale? De la pureza. ¿Qué ocurre? Que muchas veces si solo tenemos un aceite en casa, no tenemos con qué comparar, entonces ¿cómo saberlo, no? Mira, hace poco, un poco al hilo de esto, publicaron un estudio que habían realizado en el mercado europeo y habían analizado 51 muestras de aceite esencial de lavanda. En todos ellos se decía que era aceite esencial de lavanda 100% natural. ¿Qué ocurre? Que se observó que más de la mitad de esas muestras eran preparados sintéticos, no eran aceite esencial. Y muchos de los que eran aceite esencial ni siquiera eran aceite esencial de lavanda. Eran o contenían, porque muchos estaban adulterados, contenían lavandín, espliego. Son plantas que aparentemente pueden ser parecidas, pero que no tienen las mismas propiedades que la lavanda. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? de la cantidad de engaños que sufrimos, ¿no? Como consumidores. Jo, sí. Me parece tremendo esto. Sí, la verdad que lo es. Por eso yo siempre recomiendo un asesoramiento, un acompañamiento y el poder preguntar, ¿no? El poder tener a alguien a quien consultar 24/7 casi, ¿no? ¿Qué puedo utilizar para esto? ¿Cómo sé si esto sí, esto no? Aparte que una persona que quiere utilizar aceites esenciales es porque quiere eliminar esa carga tóxica química en su día a día e ir sustituyendo pues lo que comentábamos, el serum, el jabón, la pasta de dientes, tal. Sí. Y si encima vas y te compras aceites esenciales químicos,
estás haciendo todo lo contrario. Claro, a lo que realmente efectivamente, sigues un poco en la misma línea. Los aceites esenciales tienen que ser aceites esenciales de verdad, porque un aceite esencial tiene propiedades maravillosas y es un recurso estupendo puedes crearte tu propio botiquín físico y emocional gracias a los aceites esenciales, pero tienen que ser aceites esenciales de verdad. Encima, bueno, al ser naturales, pues habrá como una lista de aceites esenciales limitados. Es decir, si en la naturaleza solo hay esto, esto y esto, de aceites esenciales habrá esto, esto y esto. No habrá el otro y el cuánto y el... ¿no? Sí, no, te entiendo perfectamente porque hay veces que ves, mira, tengo una compañera que decía, tengo un aceite de mango. Y yo le decía, no, eso de mango no es una esencia sintética que, claro, huele a mango, pero no es un aceite esencial de mango porque la naturaleza es muy rica, pero a su vez es limitada. Quiero decir, lo que da y lo que no da, no da. Entonces, el aceite esencial de mango no existe. Y en cambio, pues el aceite esencial de lavanda se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿no? Y es quizá uno de los más conocidos. Pero tienes que asegurarte de que sea de verdad, de que sea 100% puro, de que sea natural y de que cubra unos estándares aparte de sostenibilidad, unos estándares de calidad y que lo que obtengas sea verdaderamente bueno y eficaz. Mira, me encanta el ejemplo que has puesto del aceite esencial de mango, porque ahora alguien se puede preguntar por qué no hay de mango y si hay de mandarina, si las dos son frutas. Claro, pues porque además viene un poco a colación con lo que has dicho antes, la mandarina te recuerda, ¿no?, a cuando pelabas la mandarina en clase, porque te la preparaban para el almuerzo, por ejemplo, y es que los cítricos se extraen de la cáscara, de la piel, de la peladura. Hace poco hicimos un taller y había una chica que era de Valencia y cuando olió el aceite de naranja, a mí es algo que me gusta mucho hacer en los talleres, les tapo los ojos y les doy a oler ciertos aceites, ¿no? Que además he pensado, ¿no?, digamos que tienen un fin, o sea, voy un poco escogiendo los aceites que creo que nos van a ayudar a ilustrar todo lo que contamos, ¿no? Y entonces les di a oler el aceite de naranja y esta chica rápidamente dijo, esto es naranja, es que yo soy de Valencia, conozco la naranja perfectamente. Y es por eso que los aceites de frutas, en este caso son cítricos, porque se extraen de la piel, de la cáscara, de la naranja, de la bergamota, del limón. ¿No existe el aceite esencial de fresa tampoco? Tampoco, lo siento desilusionarte, pero no existe, no, como aceite esencial no. Y qué sé yo, el de rosa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este se extrae con los pétalos de las rosas. Sí, además es un aceite esencial muy limitado porque hace falta mucha cantidad de rosas y la rosa realmente es una flor muy muy preciada. Entonces eso también va a repercutir en el precio. Claro. ¿Y el olor? ¿Huele a rosa? Porque es que a mí me da miedo realmente comprarme un aceite esencial y que me vendan eso, gato por liebre. Claro, ¿no? Y suele ocurrir. Los aceites esenciales, yo creo que cuando es natural, lo sabes. Cuando es bueno, lo sabes. Lo hueles y te transporta. Mira, hace no mucho hubo una chica que en un taller yo le di a oler una sinergia y además, como te decía, ¿no?, lo hago con los ojos cerrados para que no tengan ninguna pista. Entonces, cuando terminamos yo les pregunto, bueno, ¿y a dónde te ha transportado esto, ¿no? ¿A qué te ha recordado? ¿Cómo te has sentido? Y me dice, yo esto no sé lo que tiene, pero sé que tiene algo de Brasil, porque he olido y he recordado a mi abuela, y mi abuela es de Brasil. Y yo empecé a pensar, digo, ¿de Brasil? Digo, pues ¿qué tiene, no? Era una sinergia que era pensada para relajarnos, ¿no?, para desestresarnos. Y empiezo a pensar y digo, claro, la copaíba. La copaíba es un árbol que además lo hemos hablado antes, que se extrae de la resina de un árbol de la selva amazónica en Brasil. Y ella rápidamente conectó con su abuela. ¡Qué fuerte! Increíble, ¿verdad?
¿Y qué le dirías a los detractores? Estas personas que dicen que los aceites esenciales no son sostenibles y que no les gusta usarlos, a pesar de que sean personas que sí que están muy a favor de una vida más natural. Uh-huh. Bueno, siempre como en todo, ¿no? Siempre va a haber personas a favor, siempre va a haber personas en contra. Yo creo que tienes que buscar una marca de aceites esenciales, que una empresa que verdaderamente se preocupe por el medio ambiente, que no solo sea extraer de la naturaleza, sino que también plante y siembre semillas para que sigamos disfrutando de los aceites esenciales y que vayan buscando, además de investigar, que vayan buscando cuál es el mejor sitio para extraer, cuál es el hábitat natural de esa planta. ¿Son un producto ancestral? ¿Desde cuándo nos acompañan? La verdad es que desde hace muchísimos años, porque cuentan que había trazas de lavanda en la tumba de Tutankamón. O sea que echa cuentas, ¿no? La verdad es que sí, son un producto ancestral. Sí que es cierto que hace muchos años no había los métodos de extracción ni de destilación que hay ahora. Y como en todo, se va investigando, se va mejorando y se va obteniendo cada vez mejores resultados. Pero sí son plantas que realmente... Los recursos naturales siempre han estado ahí, disponibles. Otra cosa es que no hayamos querido acudir a ellos. Claro. Y que quizá ahora, ¿no? A día de hoy, cada vez más gente está buscando y está apostando por medios y recursos naturales. ¿Y cómo de importante es que el aceite esencial lleve el sello de producción ecológica? Bueno, esto creo que va incluso más allá de producción ecológica, ¿no? Porque para asegurarnos que la calidad es óptima, es un proceso muy, muy complejo y realmente importantísimo, por lo que decíamos antes, que los aceites van a penetrar por los poros de la piel y van a llegar a las células de nuestro cuerpo. Entonces es importante que se preocupen, que la marca, los aceites, las empresas se preocupen por extraerlos de la mejor forma, prepararlos, que lleguen a nuestro hogar, ¿no? en un envasado correcto, que no se contaminen. Entonces, claro, realmente los estándares de calidad son importantísimos. Pregunta que se me viene a la cabeza. Si, por ejemplo, uno de esos aceites esenciales que tienes en la mesa, que si quieres enseñarlos para que lo vean en cámara... Sí. Mira, voy a enseñar algunos de los que más... o de los que hemos hablado, quizá. A mí por ejemplo, esta es una sinergia que a mí me encanta, Stress Away. La utilicé mucho también en el posparto. Y es una sinergia que, como te decía, contiene copaíba. Esta es la que le di a esta mujer, ¿no? Y me dijo... Esto me ha recordado a mi abuela. Por ejemplo, para mí esta sinergia es maravillosa. Stress Away se llama. Bueno, el de lavanda, que además va bastante a juego con... ¿no? Es un color un poquito más moradito, pero va muy a juego con Nunca es tarde, podcast, que es como tu color estrella es el rosa, ¿no? Entonces, bueno, pues Totalmente. Podría ser tu aceite para empezar. Luego tenemos el de purificación. Esta es una mezcla que te comentaba antes, que nos ayuda a purificar el aire, purificar el ambiente también, y nos ayuda a protegernos, ¿no? A protegernos energéticamente, que no hemos hablado de ese tema, ya lo dejamos para comentémoslo, sí. Sí, bueno, en realidad un poco lo que comentaba, ¿no? Que algunos aceites tienen también esas propiedades protectoras, ¿no? Propiedades energéticas que ayudan a mantener lejos, ¿no? la mala vibra. O las energías, ¿no? Que cuando compartimos, por ejemplo, espacios con otras personas, sí que sería interesante. O si trabajamos, por ejemplo, en el grupo tenemos muchas personas sanitarias que trabajan en ambulatorios, en hospitales, y realmente están en contacto con muchísima gente. Entonces se preparan su bruma protectora, se rocían, ¿no? Antes de ir a trabajar, para que les ayude también, ¿no? A crear como una barrera protectora. ¿Y qué es lo que lleva esa sinergia? La sinergia de purificación, esta lleva romero, lleva eucalipto, lleva lavandín, lleva... Es la de las energías. Efectivamente, vale. Esa es de la que hemos hablado también antes, sí. Vale. Sí. De acuerdo. Entonces, sería la pregunta que se me había ocurrido, ¿no? Si tú lo dejas abierto... Uh-huh.
¿Hace su efecto? ¿Pierde su olor? Claro, hay que tener una cosa en cuenta. Los aceites esenciales son extractos muy concentrados, son volátiles, es decir, que se volatilizan. Siempre yo cerrar el botecito, lo abrimos, lo inhalamos, ¿no? Pues por ejemplo ahora mismo, imagínate que quieres sentir el efecto, ¿no? de este Stress Away y después lo cierras para que no se evapore, para que no pierda el aceite esencial. Porque, sí. Por ejemplo, sería un indicador si es puro o no, si lo dejas, que claro, si lo dejas abierto y se le va el olor, es puro, está bien. Y si no se le va, es químico. Más que el olor, claro, podrías observar, y a veces pasa, ¿no? Que, por ejemplo, en verano, algo que ocurre mucho es que los cítricos se evaporan, ¿no? Y tenemos una chica en el grupo que es de Málaga y decía, oye, no puede ser, si parece que tengo el bote vacío y apenas lo he utilizado. Claro, es que eso puede ocurrir, ¿no? Porque se volatiliza. Entonces siempre eso, cerrar bien el bote. ¿Podría ser un indicador? Bueno, quizás si es un aceite, una esencia sintética preparada en un laboratorio, pues puede que ese olor a algodón de azúcar se mantenga durante mucho tiempo. Podría ser. No he hecho el experimento todavía. No, sería desperdiciar el bote, si fuera de verdad. Exactamente. Entonces, bueno, una forma de aprovechar ¿cómo decir? Que nos ambiente el espacio, sí, es utilizar purificadores, ¿no? Uh-huh. No, perdón, ambientadores. Yo le suelo llamar difusor. Porque la clave está en... Sí, bueno, se le pueden llamar, dependiendo un poco, ¿no? de las funciones que tengan, se les puede llamar humidificadores, se les puede llamar... Pero yo hablo de difusor. Eso. ¿Por qué? Porque lo que hace el difusor es difunde las moléculas aromáticas en el espacio en el que lo pongamos. Pues vamos a hablar de las propiedades de un buen difusor y cómo tendría que ser. Claro, mira, te voy a enseñar. Yo me he traído uno para que veas un poquito cómo es. Súbemelo más, sí, que no sé si lo alcanzarán a ver. Vale. Para mí la clave está... son, digamos, como dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Por un lado, que sea de plástico quirúrgico, el material, plástico quirúrgico o plástico medicinal. ¿Por qué? Si estamos utilizando un plástico que no es quirúrgico, al utilizar unos aceites esenciales puros, se puede abrasar, se puede quemar y por tanto se van a crear moléculas o, digamos, micropartículas de plástico que después vamos a inhalar cuando lo encendamos. Entonces es importante que sea plástico quirúrgico para que pueda aguantar unos aceites esenciales buenos. Wow. Y puros. Sí, es importante. Muchas veces parece que damos mucha importancia al aceite esencial, que sea un aceite esencial de calidad. Claro, eso es básico, pero también un buen aceite, un buen difusor. Por otro lado, estos difusores tienen una placa, no sé si se puede observar en el medio, que es una placa, se le llama ultrasónica. Eso lo que hace es emite ultrasonidos cuando se conecta a la corriente y entonces a través de esa placa las moléculas aromáticas de los aceites esenciales se hacen pequeñitas y al difundirse, al mezclarse en el agua, se van difundiendo y van llegando a todas las células de nuestro cuerpo para dar soporte a, en primer lugar, sistema respiratorio, porque es lo que estamos respirando, el aire que respiramos, pero también al resto de sistemas de todo el cuerpo. Entonces, importante, difusor ultrasónico y de plástico quirúrgico. Joder, sí, es que cada vez yo creo que estamos más concienciados de los microplásticos y eso, yo creo que no te lo paras a plantear. Claro, es que esto ocurre en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Que a veces no somos conscientes de lo que estamos utilizando, de lo que estamos... O no, quizá nos dejamos un poco llevar, ¿no? Nos dicen, esto es natural y te fías. O ves que las etiquetas son verdes y a veces es como un poco gancho que dices, bueno, si es verde es que viene de la naturaleza. Y... no tiene por qué, ¿no? Claro, que justo, bueno, es anécdota, pero que justo, por ejemplo, McDonald's cambió pues el logo que tenía de rojo a verde por este mismo tema, para como dar la imagen de marca que es un poco más healthy cuando realmente... Claro, efectivamente, y eso nos ocurre muchas veces, ¿no? Que pensamos, que digamos las marcas
son muy inteligentes y vamos creyéndonos lo que nos cuentan. Y no siempre es real. Hay muchos estudios y mucha investigación detrás para que el consumidor se deje llevar por esa imagen. ¿Y hay algún difusor en el mercado que no utilice nada de plástico? Puede haber, hay otros tipos de difusores, por ejemplo, algunos que funcionan con una vela y se pone, digamos, el aceite esencial arriba. Entonces, gracias al calor que emite la vela, se va quemando. Lo que ocurre es que así no se aprovechan los aceites esenciales, no se aprovechan todos los beneficios de las esencias en sí, porque lo que conseguimos con un difusor ultrasónico es que esas partículas, esas moléculas aromáticas lleguen a todo el cuerpo, y para eso no tiene que estar en contacto con el calor. Y aparte, por ejemplo, en ese en concreto, el cítrico no funcionaría, ¿no? Por lo que me comentabas de que se volatiliza, sobre todo en verano. Sí, bueno, a ver, o sea, digamos que sí que puede ser algo que dé un aroma durante unos minutos, ¿no? Pero no se va a mantener en el tiempo, porque no está... digamos, no está en contacto con ese ultrasonido, ¿no? Ese ultrasonido no se está emitiendo y por tanto no se está creando esa sinergia entre el agua y el aceite y no se va a difundir adecuadamente. Entonces, esos difusores con la vela y tal, yo no soy partidaria porque realmente el efecto es prácticamente nulo. Y en el difusor, vale, es verdad, yo por ejemplo he tenido en mi casa el típico humidificador que le echas pues agua y unas gotitas de menta o lo que sea. ¿Es interesante, por lo que me comentabas antes, añadir también sal? En ese caso no hace falta. La sal la utilizaríamos únicamente cuando hacemos preparados, por ejemplo, brumas o sprays. En ese caso sí, pero en un difusor no haría falta añadir sal, porque es la placa ultrasónica la que va a hacer esa mezcla, la que va a permitir que se vayan difundiendo correctamente. Estupendo. Bueno, pues ya hemos tratado, yo creo, en todos los aspectos la aplicación olfativa. Hablemos de la aplicación tópica, de masajes y demás. Sí, que además es muy interesante porque yo siempre a todas las personas que empiezan les digo, empieza a utilizar los aceites, a aplicarlos en tu piel. Empieza por las manos primero, ¿no? Ponte una gotita en la palma de las manos, inhala, pero es que eso que haces realmente muchas veces los usos son combinados, ¿no? Porque lo estás inhalando y a su vez está penetrando en la piel. Entonces los aceites esenciales tienen muchísimas propiedades calmantes y relajantes también para la piel, para irritaciones cutáneas, para mejorar el aspecto de la piel y además en cuestión de 2 minutos, ¿vale? Hacen efecto, pasan al torrente sanguíneo y en cuestión de media hora están ya circulando por todo el cuerpo. Así que es muy interesante también esa aplicación tópica. Vale, me acabas de decir que ayudan para mejorar el aspecto de la piel y las irritaciones cutáneas. Pero también hemos visto al principio del podcast que estos mismos pueden provocar esa irritación. Claro, que parece una incoherencia, sí, quizá, ¿verdad? ¿no? Claro, lo que hay que hacer es utilizarlos correctamente, ¿no? Con seguridad y de las formas adecuadas. Si nosotros nos preparamos una mezcla de aceite vegetal, puede ser por ejemplo un aceite de jojoba, un aceite de sésamo, incluso una combinación de aceites vegetales con aceites esenciales, ya no estamos aplicando el aceite puro en la piel. Por tanto, es muy poco probable que se vaya a dar esa irritación, esa rojez. Todo lo contrario, nos va a ayudar a eliminar rojeces o irritaciones que pueda haber. Muchas personas empiezan a utilizar los aceites por sus bebés porque tienen dermatitis atópica, entonces pueden ser muy útil también para eso. E incluso para que concilien el sueño, ¿no? Aquellos bebés que les cuesta dormir. Sí, claro que sí. Bueno, nosotros con mi bebé lo hemos utilizado y lo ponemos toda la noche, el difusor lo ponemos toda la noche y tenemos un preparado y lo aplicamos en la planta de los pies y en los puntos de pulso, lo ponemos en el cuello, en las muñecas, sí, y ayudan mucho. Pongámonos en el caso de que utilizas un difusor, luego te das como
por el cuerpo una loción con aceites esenciales, te lavas los dientes con también aceites esenciales, lo utilizas para el pelo, tal, no sé qué. ¿Puede llegar un punto en el que haya una sobrecarga de tantas aplicaciones? No, difícilmente. Es más, creo que lo que el cuerpo nos está mostrando cada vez más es que lo que tenemos una sobrecarga es de los productos no naturales. Así que todos los productos naturales, todos los aceites esenciales que vayas poniéndote, claro, haciendo un uso correcto, ¿no? Y adecuado de ellos, te va a beneficiar muchísimo a la salud. Fíjate, porque yo muchas veces cuando veo podcast y demás, estoy en la conversación súper metida y le digo, ay, que le pregunte ahora el chico o la chica esto, y va y se lo pregunta, ¿no? Digo, qué guay, ¿no? Tal. ¿Sí? Y yo ahora te acabo de hacer esta pregunta porque yo intento ponerme como en el lado del espectador y decir, ¿qué querría que yo le preguntase ahora a mi invitada? Y yo creo que hay algo en la conciencia de las personas que les da como mucho miedo, mucho reparo el uso de los productos naturales y se cuestionan y se justifican y dicen, ay, cuidado, tal, pero nunca se plantean, espera, que lo que comentábamos de las cargas de me he echado esta crema, me he echado esta colonia, este champú, este gel, este no sé qué, pero sí que les preocupa igual, ay, pues es que me he echado ahora aquí aceite esencial, luego aquí, luego aquí, luego tal, ¿no? Sí, ¿qué me va a pasar? No me pasará algo. Pero a mí misma me ocurría al principio, ¿no? Yo decía, uy, voy a utilizarlo, por eso en el posparto, que encima estaba en una situación, ¿no?, realmente comprometida y tenía muchos miedos, y esto también era un miedo, y me recuerdo que las primeras semanas los utilizaba únicamente vía olfativa porque decía, no voy a ponérmelos en el cuerpo, no sea que, ¿no?, me vaya a pasar algo. Y realmente vas cogiendo confianza, como con todo, y cada vez te vas sintiendo más segura. Y en cualquier caso, para eso están también los grupos, ¿no? Para poder preguntar, poder decir, ¿qué puedo utilizar? O me ha ocurrido esto, como le pasó a mi madre, ¿no? Aquel día que yo estaba en una boda y que de pronto se pone algo que, bueno, a veces todos actuamos sin pensar, ¿no? O sin pensar demasiado. Y el poder acudir a un grupo, ¿no?, que está disponible 24/7 y decir, vale, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, esos miedos van a ser normales y siempre nos da reparo porque es algo desconocido. Y siempre nos da reparo porque no lo vemos en la tele. Quizá la tele nos hace mucho bien y nos hace mucho mal también, ¿no? Porque como lo ves en la tele parece que es algo que normalizamos, ¿no? Y dices, bueno, pero sí, hasta... Esto pasa también mucho con los peques, ¿no? Los productos para bebés están cargados de azúcares, de bebés, de niños. Entonces, claro, tú vas al supermercado con tu hijo y dice, no, quiero esto y quiero lo otro. Claro, lo ven en la tele. Lo ven en la tele, lo ven a los demás amigos. En cambio, se ve muy poco, ¿no? Esos productos naturales, los aceites esenciales, es que no salen en la tele. Entonces, es normal que como consumidores nos dé miedo, nos dé inseguridad utilizar algo que apenas los vemos en los medios. Totalmente, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto porque es lo típico de que la gente no se para a pensar, ¿no? Por ejemplo, desayunar leche con galletas, nada, todos los días, muy bien, muy normal, pero desayunar un par de huevos, que es natural. Ojo, cuidado, ¿no? Claro, exactamente. Realmente es lo mismo que me preguntabas, ¿no? ¿Y nos puede pasar algo por ponernos muchos aceites? Espera, estamos pensando ¿y me puede pasar algo por todo lo que me estoy poniendo, ¿no? Y en el caso del desayuno, lo mismo. Nos da miedo consumir demasiados huevos, pero no nos da miedo consumir leche con galletas, ¿no? Que están llenas de azúcares, pues de azúcares harinas, y demás historias, ¿no? Y lo vemos como algo totalmente normal. Así que yo creo que tenemos que invitar a los oyentes, ¿no? Y de verdad que me encanta y admiro mucho que hayas creado este proyecto tan bonito para transmitir la importancia del bienestar, del buscar recursos, del buscar herramientas e ir volviendo hacia lo natural. Muchísimas gracias, Lau. Sí. Pues con esta reflexión tan profunda y bonita, pasamos a las preguntas de tus seguidores, ¿te parece? Sí, perfecto, claro que sí. Quieren saber si está indicado el uso de los aceites esenciales para pacientes con cáncer. Sí, habría que estudiar, eso sí, habría que ver qué uso se le va a dar,
si se va a dar un uso analgésico, antiinflamatorio o un acompañamiento emocional. Entonces tendríamos que ver un poco cuál es la necesidad de ese paciente. De acuerdo. ¿Cómo es asistir a uno de tus talleres? ¿Cómo es? Eso tendremos que preguntárselo a las personas que han venido. Intento, por lo menos, que sea una experiencia sensorial, que se dejen llevar, que suelten prejuicios y que simplemente vean qué sienten, cómo se sienten, ¿no? Y escuchar un poco al cuerpo. ¿Qué es lo que hacéis? Lo que quieres saber. Vale, sí. Vale, perdona. ¿Qué es lo que hacemos? Depende un poco del taller que hagamos. Hay veces que son talleres que enfocamos más a la parte física, por ejemplo, para crearnos un botiquín físico para el día a día, para mejorar molestias musculares, de molestias digestivas, e incluso temas menstruales, que es un tema, ¿no?, que también suele afectar bastante, ¿no?, a las mujeres y que buscan un recurso natural. Hay otros talleres que hacemos más enfocados hacia la parte emocional, a escucharnos, a mimarnos, a acompañar esas emociones, a ser conscientes e identificarlas muchas veces, ¿no? A decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Y dónde lo estoy sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo? Hay otras veces que lo hacemos combinado con meditación. Depende un poco del taller. Me dicen que si... No sé si lo hemos tratado, pero bueno, me preguntan que si se puede echar aceites esenciales al gel o al champú. Sí, se podría. Ahora, el champú y el gel tendrían que ser naturales también, claro. Tendría que ser... porque realmente añadir aceites esenciales a un producto que no es natural, para mí tampoco tiene mucho sentido. Pero sí, se podría hacer, como tal, se podría. Claro, porque la gente que igual busca como beneficios para que les crezca el pelo más fuerte y tal, y tienen un champú convencional, echan ahí unas gotas de aceite de romero, por ejemplo, sí. ¿Adquirirían los beneficios o al ser un producto con tantos químicos podría anularlos? Claro, es que realmente, el aceite esencial hará su efecto. Ahora, si queremos maximizar, ¿no?, esos beneficios, yo creo que tenemos que buscar una fórmula integral, ¿no?, algo que nos vaya a ayudar de verdad. También quieren saber cómo escoger un aceite esencial de calidad de vainilla y de canela. Mira, la vainilla es una cosa, además suele salir mucho este tema porque la vainilla es una oleoresina, ¿no? Entonces, cuando yo doy a oler el aceite esencial de vainilla, que en sí es una oleoresina de vainilla, muchas veces la gente dice, esto no me huele a vainilla o no me huele a la vainilla que estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, ¿cómo escogerlo? Te diría, para esos casos concretos, quizá que se pongan directamente en contacto, ¿no?, y poder ver dónde han buscado los aceites, dónde los están buscando, ¿no? Y yo misma si no les podría recomendar, claro. ¿Y el de canela? Y el de canela, pues en realidad lo mismo, porque como todos los aceites, el de canela además hay que tener en cuenta que es un aceite caliente. Entonces es el que te contaba de mi madre. Y si lo aplicamos en la piel, nos puede crear una irritación. O sea, el de canela tópico, no. Se puede usar tópico, pero siempre diluido. Siempre vale. Diluido en aceite vegetal. Vale. Eso es. Sí. ¿Y tienes por ahí uno puro de vainilla o de canela para ver si cambia mucho el olor? ¿O pues no tienes? No son aceites que suelo llevar encima, la verdad. Sí que podría, por ejemplo, enseñar el aceite de menta, que también se considera un aceite caliente, ¿no? Quizá parecido en ese aspecto al de canela, que también conviene diluirlo siempre antes de utilizarlo. Te dejo si lo quieres probar. Venga. Lo podrías probar en la palma de las manos, ¿vale? Eso vale. sí que podrías hacerlo. ¿Me echas con una gotita? ¿No? Vale, tienes. Y ahora la froto. Eso es, frotas. De acuerdo. Y yo te recomiendo, cierra los ojos. Vale. Y acércate las manos a la nariz. Huele súper bien, respira bien y sobre todo te despeja muchísimo, ¿no? Yo suelo decir mucho una frase, mis amigas se ríen, la menta despeja la mente, ¿no? Cuando necesitas despejar la mente, concentrarte en algo, que eso es otro de los beneficios que nos brindan los aceites, es la mejora del rendimiento y cognitivo en este caso. La menta es un gran aliado porque simplemente olerlo te despeja muchísimo las vías respiratorias, pero también te aclara la mente, te permite ver las situaciones con más claridad.
Qué bueno, me encanta. Y última pregunta, si te pudieras quedar solo con un aceite esencial, ¿cuál sería? Wow. Esta pregunta es difícil, ¿eh? Creo que me quedaría con incienso. Aceite esencial de incienso, frankincense. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades a nivel, por ejemplo, de fortalecer el sistema inmune, a nivel emocional, a nivel energético también. Es un aceite con propiedades antiinflamatorias, nos ayuda a nivel cognitivo, nos ayuda a mejorar la concentración. No sé, creo que... Y mira que antes me preguntabas, a veces nos cuesta, ¿no?, algunos aromas. A mí el aceite de incienso, cuando lo olí por primera vez, dije, ¿qué es esto? Pero a día de hoy se ha convertido en uno de mis favoritos y lo incluyo en muchísimas de las mezclas que hago. Sí. Yo pensé que me ibas a decir la navaja suiza. Bueno, es que la lavanda también es una pregunta muy difícil. Quedarte solo con uno es difícil, sí. Me haría una combinación, por lo menos. Si solo puedes escoger unos pocos, me haría una combinación. Yo me quedaría con el de menta. Sí. Me encanta. Me alegro que te haya gustado, sí. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Lau. Ha sido un placer tenerte en el podcast. El placer ha sido mío. Espero que, yo la verdad que lo he disfrutado muchísimo y espero que, como decíamos, animemos e invitemos a los oyentes a reflexionar, ¿no? y a incluirlos en su día a día, porque realmente es un recurso súper poderoso que todo el mundo debería tener en su casa.